Muy buenas noches a todos en Perú. Bienvenidos a este primer webinar en conmemoración al Día Mundial del Sueño, que en esta oportunidad se va a celebrar este viernes 14 de marzo. El sueño es una parte clave de todo ser humano y definitivamente agradecemos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Por la organización de este webinar tan importante. Eh, Déjeme presentarme. Yo soy el doctor Eduardo Bazán, médico internista y especialista en medicina del sueño, que voy a ser el moderador de este importante tema que compartiremos con el doctor Claudio Cárdenas puntos muy importantes sobre fatiga, somnolencia en su tema que ha llevado a que todos se reúnan en esta oportunidad. El doctor Claudio Cárdenas es médico cirujano, egresado de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, neurólogo, neurofisiólogo, Hospital Barras de Caracas, experto en medicina del sueño, se ha certificado por European Sleep Research Society, certificado Virepa en sueño y epilepsia por la Liga Internacional contra la Epilepsia, es presidente actualmente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, AVENSU, y es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana del Sueño, ALATS. También es fellow de member of the American Academy of Sleep Medicine y director médico del Laboratorio del Sueño Clínica Soñares en Caracas, Venezuela. Es neurólogo clínico con amplia experiencia en Venezuela. Así que sin más retraso, doy el paso al doctor Claudio Cárdenas y en realidad muchas gracias por la oportunidad que tenemos de contar con usted en esta ocasión, doctor. El gusto y el privilegio es mío, doctor Bazán. De verdad que es un honor poder conversar con todos los alumnos del posgrado de la Cayetano y particularmente que hayamos podido coordinar esta actividad que esperamos que sea de bastante provecho, sobre todo para los que se aproximan clínicamente a este tópico tan interesante. Voy a comenzar a compartir eh, la pantalla. Y el tema que vamos a disertar el día de hoy es referente a la fatiga, somnolencia y los trastornos del sueño. ¿Qué desafíos y soluciones tenemos que resolver a nivel de la práctica médica, ¿no? Y bueno, yo creo que con todo lo que han conversado con el doctor Bazán, es un poco redundante que mencionemos lo que es la importancia del dormir. Porque bueno, precisamente estamos aquí para ello y más ahora que estamos ante el Día Mundial del Sueño, que se celebra todos los terceros viernes de marzo de cada año. Yo voy a conversar hablando un poquito cómo nos aproximamos al paciente con trastornos del sueño, sobre las quejas principales, en donde veremos cuáles son las manifestaciones cardinales de estos trastornos y entre ellos hablaremos de la somnolencia excesiva diurna, la fatiga y cómo vamos a medir estas variables. Actualmente ya se sabe, ya es un hecho científico, que se necesita no menos de 7 horas de sueño regular para garantizar un buen estado de salud entre los 18 y los 65 años. Actualmente sabemos que los adultos con 7 horas, no menos de 7 horas de forma regular, necesitan cumplirse para poder garantizar un buen estado de salud y evitar todos los riesgos de algún tipo de enfermedad. No solo de enfermedades médicas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, entre otras, sino también para evitar algunas consecuencias en el ámbito de lo psicológico o los riesgos de accidentes automovilísticos o accidentes laborales. Cada grupo etario tiene lo que son las horas recomendadas que se deberían garantizar, pero no debemos olvidar que hay distintas variantes en donde los individuos pueden tener quizás con 6 horas, con 7 horas, con 5 a 6 horas, puede ser apropiado según si es un durmiente breve o un durmiente prolongado. Ahora, hay dos maneras en que nos podemos aproximar al paciente con trastornos del sueño. Está ese paciente que viene a una consulta regular y no tiene como tal en su caracterización de enfermedad actual la solicitud de un trastorno del sueño, pero cuando vamos indagando, resulta que nos incorporamos a ello.
y nos damos cuenta que la persona, además de la razón por la que venía, bien sea dolor, bien sea desórdenes del tipo de metabólicos, resulta que también está durmiendo mal, se siente que no está descansado o de repente percibe que además de eso el sueño no es reparador o que se queda dormido en todos lados. Y está aquel paciente cuya queja principal o cuya motivo de consulta principal es que realmente tiene alguno de los problemas para dormir. Entonces, digamos que podríamos considerar de que un paciente puede tener un sueño que se convierte en un intruso en su estado de vigilia y puede generar lo que podría ser una hipersomnia. Pero también está aquella persona en donde la vigilia se convierte en un intruso durante el acto de dormir, durante su sueño, y en ese grupo hablaremos de insomnio. No importando cuáles sean, digamos, estos dos patrones de sueño excesivo en el caso inicial que habíamos comentado, o el de sueño interrumpido, como es el segundo caso que habíamos esquematizado, lo que ocurre es que la sensación de bienestar se deteriora. El deterioro de la sensación de bienestar es uno de los marcadores principales para que los pacientes consulten. Hay que tomar en cuenta eh, que más allá de las manifestaciones médicas en general, la interrupción del sueño es la que generalmente establece esta sensación de déficit en el bienestar, teniendo efectos sociales, afectando el rendimiento laboral, las interacciones psicosociales. Pero a medida que nosotros vamos comprendiendo la conexión del sueño con lo que es la buena salud, también vamos a reconocer que la interrupción del sueño puede exacerbar los síntomas de otras enfermedades. Y esto también es importante que consideremos que dentro de la biopatografía de un paciente, en su condición crónica, se agrava la situación, aparecen nuevos síntomas, hay descompensaciones de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes, del dolor, de otros tipos de alteraciones, estados maníacos, depresivos. Hay que considerar de que de repente aquí el sueño está jugando un papel importante. Los pacientes que acuden a las consultas de sueño se quejan de tres grandes grupos de problemas. No estoy diciendo que estos sean los únicos, pero las mayores quejas son insomnio, somnolencia excesiva diurna y la presencia de movimientos, comportamientos o sensaciones anormales. Recuerden que estamos hablando de síntomas de sueño. Por supuesto que el ronquido y los ahogos son un frecuente motivo de consulta, pero no son directamente relacionados con el acto del dormir. En cuanto al no poder por el insomnio, en cuanto a dormirse en situaciones en que no se debería, como la somnolencia excesiva y la presencia de movimientos, comportamientos o sensaciones anormales durante el sueño. Pero es importante mencionar algo. Los problemas de sueño que acabamos de mencionar no son mutuamente excluyentes. Es decir, no es que los pacientes vienen o por uno o por el otro, sino que sencillamente puedes tener un paciente con insomnio, con queja de insomnio, que pueda tener una somnolencia excesiva diurna y que adicionalmente podría tener de repente un trastorno por pesadillas. Varios tipos de pacientes van a presentar esta tríada de síntomas que pudimos haber comentado. Podrían presentar uno o dos o tres. Por ejemplo, un trastorno del sueño puede estar asociado con más de un tipo de estos problemas, como habíamos comentado. Los pacientes con apnea del sueño pueden quejarse de insomnio, de somnolencia excesiva diurna y adicionalmente de asfixia o de jadeo durante la noche, o quizás las tres cosas. Y otro ejemplo es que los pacientes con narcolepsia pueden quejarse de parálisis del sueño, alucinaciones al inicio del sueño y también pueden presentar trastornos del despertar y somnolencia diurna. Pero una de las cosas importantes es identificar la queja principal del paciente, porque si algo es complejo, no solamente en medicina, sino en medicina del sueño, es de toda la cantidad de síntomas que manifiesta la persona, cuál es la queja principal que presenta, porque de hecho, nosotros los que nos dedicamos a la medicina del sueño sabemos que el paciente con trastornos del sueño a veces es un paciente que ha llevado durante un periodo largo de tiempo bastante maltrato. Maltrato por la propia condición, es muy difícil vivir con un mal dormir, pero también a veces el maltrato de quizás no saber a quién consultar, de las recomendaciones de ciertos familiares que no necesariamente siempre son las mejores, o inclusive también lo que sabemos que es la limitación en el conocimiento de quizás un médico de atención primaria o un médico de ambiente rural. Y eso es lo que estamos buscando, que cada vez se pueda comprender más.
La queja principal nos va a permitir el enfoque para delinear las preocupaciones del paciente y obtener la historia. Pero hay algo importante, muchos trastornos del sueño tienen mucho tiempo, pero a veces el paciente consulta 10 años después, 5 años después, y es importante establecer muy bien por qué el paciente está buscando ayuda en este momento. ¿Qué marcó la diferencia? Porque como bien sabemos desde el punto de vista cultural, muchas personas no le prestan atención al dormir y consideran que es un problema menor. Pero si es así desde el punto de vista cultural social, ¿qué hizo que el paciente comenzara a quejarse? La queja principal también no necesariamente puede ser del paciente, puede ser del cónyuge o del compañero de cama. Es importante determinar si el paciente reconoce este problema. Yo muchas veces cuando estoy conversando con los pacientes en la consulta les pregunto si verdaderamente ellos vienen a la consulta o los trajeron. Porque muchas veces el paciente no es consciente o niega la existencia del problema, como por ejemplo en el caso de la somnolencia excesiva diurna o del ronquido de la apnea del sueño. Y una vez que esté delineada la queja principal, se deben buscar detalles sobre el problema del sueño, incluida su duración, las circunstancias al inicio, los factores que conducen a la exacerbación o cualquiera de estos elementos. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas quejas? Y en este momento yo voy a reducir un poco la conversación hacia los tópicos para los que estamos aquí convocados. Por supuesto, si estamos en presencia de un insomnio, podemos tener distintos elementos que considerar: problemas psicosociales, desórdenes psiquiátricos, trastornos del sueño intrínsecos, trastornos del sueño y perturbaciones extrínsecas, trastornos del ritmo circadiano, o por ejemplo las personas que tienen comportamientos anormales durante el sueño o que tienen pesadillas, que puede ser un trastorno del sueño REM, algunas parasomnias, trastornos del movimiento. Pero, ¿cuál es el caso de la somnolencia excesiva diurna? Y aquí es donde comentamos una de las primeras relaciones entre lo que venimos a hablar el día de hoy. Somnolencia excesiva diurna y fatiga. Es un reto bastante grande poder diferenciarlos. El mismo paciente a veces no sabe cuál es la queja que está presentando. Según esta gráfica del diagrama de flujo diagnóstico para abordar la somnolencia excesiva diurna del libro de los principios de la práctica de la medicina del sueño de Roth Krieger y Dement, ellos mencionan que la somnolencia excesiva diurna puede deberse y estar relacionada con múltiples síntomas: las alteraciones del ritmo circadiano, las alteraciones del sueño intrínsecas como la apnea del sueño, el trastorno por movimiento periódico de extremidades, las alteraciones extrínsecas como elementos de ruido, temperatura inadecuada, problemas de iluminación o inclusive iluminación o de electricidad para poder tener una temperatura adecuada, características del lecho, la cantidad de alergias, los trastornos del sueño como mecanismo intrínseco, como las narcolepsias o lo secundario a los medicamentos. Y también están los elementos de la persona que decide no dormir por razones de trabajo o porque no puede dormir porque vive en una lejanía y por el trabajo no puede dormir lo suficiente. Y está, por supuesto, la fatiga como síntoma que puede estar relacionado a los problemas médicos que vamos a tocar más adelante o inclusive problemas psiquiátricos. Entonces, al igual que habíamos comentado de los tópicos anteriores, la somnolencia excesiva y la fatiga no son mutuamente excluyentes, pero sí es muy importante poder diferenciar ambas entidades y también entender que muchas veces la fatiga está embebida dentro de los síndromes de somnolencia excesiva. Ahora, ¿qué es somnolencia excesiva diurna? Porque de hecho la somnolencia es un fenómeno normal, o sea, tener sueño no es una alteración. La somnolencia es un síntoma común, se puede observar en muchísima gente, ¿ok? Y la somnolencia es una sensación normal cuando se aproxima a un periodo típico de sueño, es decir, que sencillamente llega la hora de dormir o después de que has tenido una vigilia muy prolongada. Es normal sentir somnolencia. Entonces, ¿en qué momento hablamos de que la somnolencia es algo excesivo? Bueno, aquí el detalle está en que la percepción de la somnolencia como elemento subjetivo puede ser muy distinta. Mucho del individuo puede depender en esta queja. Se dice de somnolencia excesiva diurna es tener sueño en un entorno inapropiado o que haya episodios de sueño no intencionados en momentos que no se esperaba tener sueño. Pueden encontrarse varios grados de somnolencia y algunos pacientes pueden percibir mucha somnolencia
aunque verdaderamente no presenten episodios en que se quedan dormidos, pero pueden percibir la somnolencia, como también puede ocurrir, y eso es muy frecuente, que el mismo individuo, digamos que no le da importancia o subinforma o subestima el reconocer su somnolencia. Lo vemos frecuentemente en la consulta. El paciente que de repente se queda dormido y no termina de ver una película, o se queda dormido después del almuerzo con la familia mientras hacen la sobremesa, y cuando tú le comentas si verdaderamente tiene problemas para dormir, él viene y te dice que no, que él lo que pasa es que tiene mucho sueño porque está cansado y no es que tiene una somnolencia excesiva. Y aquí hay un detalle que también quería comentarles muy importante para la práctica diaria. Las personas que están crónicamente privadas de sueño se acostumbran a su deterioro y tienen menos probabilidades de reconocer su grado de somnolencia. Esto de hecho es más o menos lo que podríamos resumir en la expresión del filósofo Séneca, que decía que nadie sabe lo mal que duerme hasta que por fin duerme bien. Siempre hay que considerar de que el paciente va a subestimar muchas veces esto, y sobre todo si es una persona crónicamente privada de sueño, no va a reconocer con facilidad el hecho de que tiene una somnolencia excesiva. Y hay que tomar en consideración que la privación de sueño es actualmente en nuestra sociedad sumamente frecuente. Se debe interrogar a los pacientes sobre los horarios. Se debe inclusive establecer y sentarse con el paciente y revisar a qué hora se está acostando, a qué hora se está levantando, cuántas veces se despierta, cuántas horas duerme por noche. A veces el mismo paciente no es consciente de lo poco que está durmiendo. De hecho, con las redes sociales actualmente, la procrastinación de sueño hace que la persona se confunda porque pierde el sentido del tiempo. Es muy frecuente que el paciente recuerde que se acostó a las 10 y de repente se quedó scrolling en el Instagram o en el TikTok y dice, no, bueno, yo me acosté a las 10. Pero verdaderamente, y eso lo vemos con la actigrafía que mencionaremos más adelante, resulta que estuvo 1 hora y media revisando redes sociales y él está contando un tiempo de sueño como un tiempo que no tuvo. Entonces, siempre hay que cuestionar a los pacientes que sufren de hipersomnia, a los pacientes con somnolencia excesiva, para obtener pistas sobre una posible deuda de sueño, algún trastorno del sueño, alguna causa médica o psiquiátrica, el uso de medicamentos, hierbas, suplementos. Hay que siempre estar muy vigilante de ello y no conformarse con la primera respuesta. Es de tomar en consideración de que la somnolencia excesiva puede ocurrir también no solamente en los trastornos del sueño, sino que hay muchas condiciones que desde el punto de vista físico, orgánico, biológico pueden causar somnolencia excesiva. Los trastornos como la cardiopatía congestiva, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática, el hipotiroidismo, el uso de ciertos medicamentos, hay algunos medicamentos que pueden provocar somnolencia excesiva. Los ictus cerebrales pueden también dejar algún tipo de hipersomnolencia orgánica. Y así como los traumatismos craneales, las enfermedades desmielinizantes, entre otras entidades. Y no debemos olvidar que, por supuesto, la apnea obstructiva del sueño, la apnea central del sueño, la narcolepsia, la hipersomnia idiopática y las parasomnias son grandes fomentadoras de somnolencia excesiva o de hipersomnolencia, como podremos conversar un poco más adelante. Es obvio pensar de que cuando se tiene mucho sueño se está fatigado, pero desde el punto de vista clínico, la diferenciación es de significancia. Porque cuando hablamos de fatiga, estamos hablando de una dificultad o incapacidad para iniciar una actividad o una sensación subjetiva de debilidad con una capacidad reducida para mantener la actividad, lo que llamamos fácil fatigabilidad, o una dificultad de la concentración, la memoria y la estabilidad emocional, que es lo que llamamos fatiga mental. La fatiga, dependiendo de el, el área al cual nos estemos refiriendo, puede tener distintos tipos de significados. Y hay que considerar de que la fatiga como tal tiene la caracterización principal de que es una falta de energía. No debe ser confundido con el término fatiga muscular que se utiliza en neurología. La fatiga muscular es lo que puede ocurrir generalmente cuando hablamos de condiciones médicas como la miastenia gravis, en que la persona
a medida que ejecuta algún tipo de acción motriz, bien sea en extremidades o de repente en rostro o en cara o a nivel de la elevación de los párpados, progresivamente el músculo va perdiendo la capacidad de ejecutar su acción. No debe ser confundido con este término porque no estamos hablando de fatiga francamente muscular. Hay que considerar de que el paciente con fatiga no se duerme fácilmente. No es que tiene somnolencia excesiva cuando hablamos puramente de fatiga, pero sí cuando éste es interrogado, ellos piensan que una buena noche de sueño va a mejorar sus síntomas. La diferencia radica principalmente en la sensación de falta de energía. La fatiga puede tener distintos grados y puede ser de un mes o menos, que es aguda, de 1 a 6 meses, que la mencionamos como subaguda, o crónica, que es más de 6 meses. Hay que destacar lo siguiente. Uno puede tener fatiga crónica, o sea, una fatiga de más de 6 meses, y no estamos hablando de un síndrome de fatiga crónica. Cuando hablamos de un síndrome de fatiga crónica, estamos hablando de principalmente el mecanismo generador de esa fatiga, que no es que está bien determinado, porque las causas de fatiga pueden ser múltiples. Aquí tengo una pequeña lista de la última revisión del UpToDate sobre las fatigas y cómo puede ser por cardiopatía congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apneas del sueño o de causas hematológicas y neoplásicas como la anemia algún tipo de malignidad oculta, las infecciosas como el síndrome mononucleósico, la hepatitis viral, la infección por VIH, la endocarditis bacteriana subaguda o la tuberculosis, reumatológicas como la fibromialgia y la polimialgia reumática, psicológicas, la depresión, el trastorno de ansiedad o los desórdenes de somatización, por razones de toxicidad farmacológica, uso de sustancias y la que no podemos olvidar, las endocrinometabólicas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la enfermedad renal crónica, la hepática crónica, la insuficiencia renal y las anormalidades electrolíticas. Ahora, ¿cómo evaluamos estos síntomas? ¿Cómo lo logramos tipificar? Como les dije, todo esto es subjetivo. Aquí lo difícil es objetivar y nuestro trabajo dentro de la medicina es buscar la manera de objetivarlo. Afortunadamente, el tiempo ha dado muchísimo valor a la escala de somnolencia Epworth. La escala de somnolencia Epworth, que es una de las múltiples escalas de somnolencia, es la que actualmente se ha distribuido a nivel internacional para darle un puntaje a la somnolencia. Aquí el problema principalmente es que esto se elaboró como una escala, como un cuestionario autoadministrado. Pero aquí, en la experiencia que nosotros tenemos en nuestro país, en Venezuela, hemos tenido verdaderas dificultades para poderla ejecutar de forma autoadministrada. Nosotros se la aplicamos directamente al paciente, porque muchas veces es difícil que comprendan la expresión. Si no la conocen, se las abrevio rápidamente. Se le pregunta qué tan probable es que usted se sienta somnoliente o que cabecee, es decir, que haga un, un cabeceo o que se quede dormido en las siguientes situaciones, a diferencia de solo sentirse cansado. Y aquí, particularmente en esta escala de somnolencia, ya estamos intentando hacer la diferenciación de fatiga. De hecho, cuando estamos en la consulta a los pacientes frecuentemente a veces tienden a decir, bueno, voy a hacer ejercicio, me voy a cansar para poder dormir mejor. Y uno tiene que ser en la educación del paciente, mira, uno no duerme porque esté cansado. O sea, uno duerme todos los días, cansado o no. Si uno durmiera nada más cuando está cansado, los días que no está cansado no durmiera. Y es que eso es una función cíclica, o sea, no hay un prerequisito de estar somnoliento o cansado para dormir. Sencillamente la acción se ejecuta. Entonces, volviendo a la escala de somnolencia Epworth, se establece un puntaje de 0, 1, 2, 3. Es como qué tan probable, o sea, nunca se quedaría dormido en estas situaciones. Puede que cabecee, existe una probabilidad moderada de que se quede dormido y en la tercera seguramente se queda dormido. Las situaciones son sentado leyendo un periódico, una revista, un libro,
viendo televisión, sentado inactivo en un lugar público, en auto, como pasajero en un viaje de 1 hora sin descanso, recostado descansando en la tarde, y uno va sumando el puntaje de lo que el paciente nos va diciendo con un máximo de 24 puntos. Esta versión que les traigo aquí es la validada en Chile, que de hecho es bastante similar y entendible para la que tenemos nosotros aquí en Venezuela, y buscamos de esa manera establecer un score. Según el trabajo de Jones y el de cuando se hizo la escala de somnolencia Epworth, se estableció estos rangos de somnolencia según la patología, en donde, por ejemplo, la narcolepsia tiene una somnolencia que puede ir de 13 a 23, cuando verdaderamente en el insomnio suele ir de 0 a 6. Y en el caso de la apnea obstructiva del sueño, que puede ser de 4 a 23. De hecho, las tres condiciones, la hipersomnia idiopática, la narcolepsia y la apnea obstructiva del sueño, son las más generadoras de somnolencia. Como les había mencionado, hay muchas más escalas que la que estamos comentando ahorita, pero sería de mucha extensión hablar de todas ellas, al igual que cuando hablamos de las escalas para medir la fatiga. Nosotros utilizamos generalmente la principal, que es el Fatigue Assessment Scale, que es en su versión en español, que es un poco parecida. Dice, las siguientes 10 expresiones son acerca de cómo usted se siente normalmente. Marque por favor la respuesta que aplica a su caso. Por favor, conteste todas las preguntas, incluso si usted no tiene ningún padecimiento ahora. Y de esta manera le damos el puntaje de 1, 2, 3, 4, 5, considerando también que según el puntaje no solamente identificamos la presencia de fatiga, sino que también podemos gradarla, ¿no? Podemos decir que si el puntaje es menor a 22, hay unos niveles, digamos, normales, entre 22 y 34 de leve a moderada, y de 35 más indica una fatiga severa. Como bien saben, esta es la intención de objetivar digamos, una variable, un síntoma completamente subjetivo. Pero hay elementos un poco más objetivos que ahí ya nos estamos yendo hacia el laboratorio de sueño, hacia la clínica de sueño. Y particularmente, ya que estamos hablando de fatiga, uno de los elementos primordiales que utilizamos es la actigrafía. La actigrafía es un método que tiene bastante tiempo desarrollándose. Sin embargo, en Latinoamérica como tal ha tenido no un altísimo auge. Afortunadamente ya en los últimos años esto ha ido cambiando. Estamos hablando de un dispositivo que mide y cuantifica objetivamente los patrones de sueño basados en los movimientos corporales, la temperatura del individuo, y ya actualmente los dispositivos tienen sensores de luz, sensores de acelerómetros de movimiento, entre otras. Pero hay que tomar en cuenta que esto no te permite la calificación de sueño tampoco de los eventos respiratorios, y por lo tanto no es un sustituto de la polisomnografía. Generalmente lo utilizamos en pacientes para evaluar las sospechas de trastornos de ritmo circadiano. Lo utilizamos cuando la polisonografía no está disponible. Entonces podemos medir tiempo total de sueño en algunos pacientes con SAOS, siempre y cuando la asociemos con una poligrafía respiratoria. Nos permite hacer la caracterización de los patrones de ritmo circadiano o las alteraciones del sueño en pacientes con insomnio y hipersomnia. Y tenemos que no solamente contar con el dispositivo y que el paciente pueda colocárselo en la muñeca y mantenerlo, o en el tobillo en el caso de los niños, sino que además tiene que ser complementado con un diario de sueño, hacer unas recomendaciones, y el tiempo de registro debería ser no menor a 2 semanas. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos experiencia con tiempos menores. Dependiendo del caso, dependiendo de la lejanía del paciente, la colocamos a veces por 7 días, con también bastantes buenos resultados. La gran mayoría de los actígrafos tienen toda esta capacidad de medición y nos permite registrar un actograma. El actograma es como un mapa de la actividad del individuo, de la exposición a la luz, del tiempo que duerme y descansa, de las veces que está dormido, y nos permite también saber exactamente cuándo está despierto, y podemos acercarnos a una semiología del sueño más precisa. Este es el caso de una paciente de nosotros. La paciente tuvo el reloj aproximadamente 1 semana.
y nos permite ver la fecha, el tiempo al que se acostó. Este caso que les traje es un caso bastante desordenado, por eso es que fíjense que el inicio de sueño es 1:50, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 3:50 de la mañana. Miren la hora que se levanta, 12, 3 de la tarde, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 1:30 de la tarde, 2 de la tarde. Este es el tiempo que la pasa en cama, 10 horas, 9 horas, 9 horas, y este es el tiempo total de sueño, 8 horas, 6 horas, 7 horas y media. Qué tan rápido se queda dormido y la eficiencia de sueño con el tiempo de vigilia una vez que se quedó dormido y la cantidad de micro despertares. Ahora, esta tabla de números no es tan ilustrativa como por ejemplo esto. Esta es una actigrafía de lo que presenta esta paciente, que es un trastorno de fase retrasada de sueño. Ella consultó principalmente por bajo rendimiento a nivel laboral, tiene 26 años y que tenía muchísimos problemas a nivel del trabajo porque la gran mayoría de las veces tenía altas faltas por inasistencia, a pesar de que su horario comenzaba a las 10 de la mañana. La parte que está en azul es el tiempo que está dormida. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, fíjense cómo la cantidad de actividad que está 9, 12, 3 de la mañana. Fíjense, está aquí 3:30 de la mañana, 5 de la mañana, 3:30 de la mañana. Fíjense la hora a la que se va a la cama y la hora a la que verdaderamente se duerme. Cómo esto se desplaza e inclusive cómo en la actigrafía se nos viene la fase de sueño al contrario del reloj de las 12 del día, del día anterior, cómo se nos pega con el día siguiente. Es una herramienta sumamente valiosa y también nos ayuda a poder objetivar si la persona está teniendo somnolencia excesiva y por qué la está teniendo. Utilizamos el test de latencias múltiples de sueño. Esta es, digamos, la forma más objetiva de poderlo lograr. Aquí hacemos un estudio de sueño, pero lo que hacemos es que generalmente se utiliza para narcolepsia o para somnolencia excesiva residual en pacientes con apnea obstructiva del sueño tratada, pacientes con hipersomnia idiopática para diferenciarla de la narcolepsia. Y aquí lo que hacemos es que al paciente en un estudio de sueño lo conectamos y lo tenemos toda una noche y gran parte de la mañana y la tarde del día siguiente como hasta las 5 de la tarde. Y les hacemos tiempos de siesta de 40 minutos y después le pedimos que se mantengan despiertos 2 horas y medimos al momento de quedarse dormido qué tan rápido se duermen y qué tan rápido caen en sueño REM. ¿Ok? Cada una de las siestas tiene un patrón de medición y un protocolo y generalmente hacemos de 4 a 5 siestas para poder medir la presencia objetiva de una somnolencia excesiva o definir si es verdaderamente una hipersomnia idiopática o una hipersomnolencia de origen central, como es el caso de la narcolepsia. El test de mantenimiento de vigilia, nosotros no tenemos mucha experiencia acá. Yo me imagino que el doctor Bazán, que tiene amplia experiencia en trabajando con empresas que se preocupan por sus conductores y su personal de turno, seguramente quizás hacen más mantenimiento de vigilia, en donde tú sencillamente pones a una persona conectada a un equipo de sueño y ves cómo en un ambiente poco estimulante que tan rápido se duerme cuando debería quedarse despierta. Todas estas son ciertas variabilidades de nuestra principal estrella, eh, que viene siendo la polisonografía, ¿no? La polisonografía es el estándar de la práctica clínica para los trastornos del sueño, predominantemente para la apnea obstructiva del sueño, y es el corazón de todos nuestros laboratorios. Hay lo que le comenté anteriormente son varios tipos de polisomnografía, pero la polisomnografía nos permite no solamente ver todas las variables que habíamos conversado en la actigrafía, tiempo de inicio de sueño, tiempo de vigilia después de iniciado el sueño, número de microdespertares, etcétera, etcétera, sino que adicionalmente nos permite observar todas las variables respiratorias para poder diagnosticar algún trastorno del sueño que, como viene siendo tan frecuentemente la apnea obstructiva del sueño causante de somnolencia excesiva diurna. Hablar de fatiga y hablar de somnolencia excesiva diurna en el mundo actual es imposible sin hablar de la apnea obstructiva del sueño, que es un problema de salud pública. La apnea obstructiva del sueño se caracteriza principalmente porque hay un cierre
como bien saben, de la vía aérea, lo que provoca una disminución al paso del aire por caída del paladar, lengua, base de lengua o epiglotis, provocando un esfuerzo respiratorio. Este esfuerzo respiratorio hace que el individuo, estando dormido, en este caso boca arriba o de lado, tenga que generar un micro despertar que al favorecer este alertamiento permita que las estructuras vuelvan a su lugar. Estos eventos se repiten, como bien saben, muchas veces por hora, generando una fragmentación del sueño y una somnolencia excesiva diurna. Actualmente sabemos que la apnea obstructiva del sueño, en general, se trata principalmente, entre otros de los múltiples tratamientos, con el CPAP, que es la presión continua en la vía aérea, para evitar ese colapso. Después del insomnio, la apnea obstructiva del sueño es el trastorno del sueño más frecuente del mundo y es un frecuente causante de somnolencia excesiva diurna y de fatiga. En la apnea obstructiva del sueño, actualmente sigue siendo el CPAP la primera opción de tratamiento, aunque han habido una emergencia de muchas nuevas alternativas, como está la cirugía de apnea, el dispositivo de avance mandibular, entre otros. Ahora, la apnea obstructiva del sueño está caracterizada por pausas respiratorias que duran no menos de 10 segundos. Esto que ven aquí es el registro de una polisomnografía de un estudio nivel 1. En este caso estamos aquí en el área de la parte respiratoria donde está pulso, saturación de oxígeno, flujo de aire, presión de aire por nariz, expansión de abdomen y ronquido. La expansión de tórax creo que se me escondió por acá. En la apnea obstructiva del sueño clásico, vemos una parada respiratoria durante un tiempo prolongado que se acompaña de este tipo de patrón respiratorio, que es lo que llamamos el patrón de hipoxia intermitente. En el momento en que la persona tiene la pausa respiratoria, hay una caída de la respiración y, por supuesto, de la saturación de oxígeno, provocando estas subidas y bajadas. ¿Y por qué les quise mostrar esta gráfica que verdaderamente es una apnea obstructiva del sueño clásica? Y es que en el mismo paciente, con el tratamiento con CPAP, lo que se logra es esto. Y es que, como pueden darse cuenta, aquí en el hipnograma estamos en la fase diagnóstica en una etapa N2 de sueño, donde el paciente está presentando esta apnea. Y en la segunda mitad de la noche, en el estudio, en la fase 2, logramos a través de la presión positiva en la vía aérea obtener esta curva y obtener de esta manera esta línea regular y ya no el patrón de hipoxia intermitente. Lo que les que estaba diciendo es convertir esto en esto. El CPAP viene siendo una de las principales opciones de tratamiento porque al permitir la vía aérea patente evita la fragmentación del dormir. Nosotros con, afortunadamente, realizamos varias polisonografías diariamente y hemos tenido muchos subtipos de trastornos del sueño y dentro de la apnea obstructiva del sueño, que viene siendo, por supuesto, la más diagnosticada, tenemos mucha experiencia trabajando con algunas formas de apneas obstructivas que pueden o no estar con somnolencia excesiva diurna. Y aquí no quiero que me interpreten inadecuadamente. La gran mayoría de los pacientes con apnea obstructiva del sueño severa tienen somnolencia excesiva diurna, pero eso no significa que la apnea obstructiva del sueño no puede causar insomnio. De hecho, existe una entidad que venimos manejando recientemente que se llama COMISA, que es el Comorbid Insomnia and Sleep Apnea, que es un insomnio comórbido con apnea obstructiva del sueño. Siempre tenemos que tener la mentalidad de que muchos de los síntomas que presentan los pacientes con trastornos del sueño no son mutuamente excluyentes. Se puede tener una apnea obstructiva del sueño con insomnio, se puede tener una apnea obstructiva del sueño sin fatiga, con somnolencia excesiva diurna y viceversa. Y bueno, para poder pasar a las preguntas y poder aprovechar también el tiempo con sus interrogantes, yo la única conclusión que quería traerles a colación es que necesitamos que cada vez saber más y más de esto. Y eso es lo que este Día Mundial del Sueño se quiere establecer y lo que se ha venido haciendo desde el año 2008, que fue el primer Día Mundial del Sueño. El eslogan de este año es que se haga de la salud del sueño una prioridad.
y es importante que nosotros como profesionales de la salud también interroguemos a nuestros pacientes y hablemos con ellos y les preguntemos si realmente están durmiendo bien, porque es posible que en el sueño tengamos una llave muy importante para poder mejorar muchas de sus condiciones crónicas y su calidad de vida. Como sociedad estamos durmiendo cada vez menos y eso es un error. Alan Rechtschaffen, el que tipificó la calificación de sueño RIK, que es la que utilizamos ahorita, modificada para las etapas de sueño, dijo que si el sueño no sirve como una función vital absoluta, entonces es el error más grande que el proceso evolutivo ha cometido. Seguimos necesitando dormir tanto como nuestros antepasados. Dormir poco o que tengamos mucho sueño hace que aparezca la enfermedad, como dijo Hipócrates. De verdad, muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas que a bien tengan formular. Gracias. Excelente presentación, doctor Cárdenas, altamente didáctico, académico y definitivamente vamos a proceder con algunas preguntas que ya nos han escrito durante su charla y con mucho gusto el que desee hacer otra pregunta puede escribirlo en el chat o levantar la mano para habilitarle, ¿no? Tengo una pregunta acá, básicamente primero, felicitaciones por su ponencia. Y de ahí han indicado, al momento. Ujú. Estoy viendo también aquí el webinar Sí, chat. sí, ahí está. Eh, La primera pregunta Ujú. es sobre turnos laborales. Ahí lo podemos complementar, doctor. Sí, dice, felicitaciones, estimado doctor Claudio, consultarle qué consecuencias a mediano y largo plazo generan los horarios laborales que no permiten. Bueno, tú eres un experto en eso, Eduardo, ¿no? Fíjate, actualmente muchos de los horarios laborales como se manejan en muchos países de Latinoamérica, sabemos muy bien que ya son incompatibles con la biología humana. ¿Ok? Así que consecuencias van a haber. El ejemplo que padecemos muchos en las facultades médicas y en los servicios en los estudios de la salud, eh, todos lo hemos vivido, que es esa sensación en donde después de algunos días de guardia estamos muy cansados y cuando nos acostamos a dormir no podemos lograrlo. Ese es el trastorno de ritmo sueño-vigilia por trabajador nocturno. Y hay que partir de lo siguiente, y es que es verdad, no todo el mundo es susceptible igual a tener una afección del ritmo biológico producto del trabajo por turnos. Hay gente que dependiendo de su reloj biológico, de su horario, lo resiste más. Por ejemplo, sabemos que en reglas generales muy reduccionistas, el ser humano tiene cinco principales relojes biológicos, ¿no? Definitivamente matutino, matutino, intermedio, nocturno y definitivamente nocturno. Si la persona es un individuo nocturno o definitivamente nocturno, soporta mucho más las guardias nocturnas que si es una persona que tiene un reloj biológico definitivamente matutino. ¿Ok? Las personas que tienen un patrón de reloj biológico intermedio soportan más los turnos rotatorios cuando trabajan una semana en la mañana, una semana en la tarde y una semana en la noche. Entonces la susceptibilidad es variante y es por eso que en muchos países de Europa se comienza a hablar del cronotrabajo. Es decir, se está incorporando el conocimiento del reloj biológico del individuo para saber si existe compatibilidad dentro del trabajo que se está buscando implementar para que éste no te altere el proceso C y el proceso S digamos, del sueño normal de la persona. Ahora, en buena ley nadie debería ya hacer guardias de 24 horas en ningún lado. ¿Ok? Y ya se sabe que de hecho esto es un factor de riesgo, inclusive para entidades como la apnea obstructiva del sueño. El trabajo por turnos se ha visto que modifica la organización de la grasa corporal, facilitando inclusive que la grasa se haga más central y facilitando la incorporación de grasa a nivel de la base de la lengua y favoreciendo la apnea. O sea, a ese nivel hay que buscar la manera y ya, por ejemplo, en Europa, en Noruega, si no me equivoco, y en Finlandia, ya, si tú trabajas de noche, trabajas de noche. O sea, ese es tu horario, de 2 a 8 de la mañana. Pero durante ese es tu horario todos los días, de lunes a viernes, y comienzas a convertirte
digamos, bueno, decirlo coloquialmente como en un vampiro, ¿no? Pero lo ideal es que nadie esté rotando de turnos. No sé si tú quieres incorporar algo adicional, Eduardo. No, sí, definitivamente, como en la presentación he mencionado, ¿no? Y para los que están asistiendo a la charla, los turnos rotativos, nocturnos, van contra nuestra biología, ¿no? O nuestro ritmo circadiano. O sea, como mencionó el doctor Cárdenas, se ha desarrollado el ritmo circadiano después de, no, no es en 100 años, 1000 años, 2000 años, son cientos de miles de millones, o sea, de cientos de miles de años, cientos de millones de años para que se desarrolle nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico en núcleo supraquiasmático. Entonces, la últimos 100 años, o un poco más con Edison y la luz y la contaminación lumínica, estamos cambiando nuestra capacidad de trabajo, actividad social, pero no nuestra biología. Entonces, definitivamente, exacto, si uno tiene un turno que se mantenga ese mismo turno, los rotativos o los nocturnos, definitivamente uno va a tener privación de sueño. Lo que se puede hacer es minimizar el efecto, educándolos y buscando el cronotipo, como mencionaste, ¿no? La cronobiología es una rama que está teniendo un impulso bien amplio en la última década, ¿no? Y que se ve que se puede impactar también con cronoterapia, cronofármacos, cronofarmacología. Los efectos de los medicamentos también pueden tener un efecto dependiendo de la hora que uno lo tome. Entonces es importante para que se pueda no impactar tan severamente la salud de la persona. Y bueno, se estima que un 30% son nocturnos, búhos, un 30% son golondrinas y el medio es que se adaptan mucho más, ¿no? Pero sí, Claro, definitivamente, creo que lo más importante sería, si tiene uno un turno nocturno, darle los mismos días de descanso. Creo que sería lo más aceptable en ese rango. O sea, claro, si trabaja 3 días, descansa 3 días. Y realmente descansa esos 3 días, ¿no? Y no sea tan prolongados o 4 días por 4 días para que pueda descansar lo suficiente. Pero sí, es difícil volverse de noche a día, después nuevamente a noche. Quizá una respuesta sea turno nocturno únicamente, pero igual claro. el daño está, va a haber un daño cardiovascular, un daño metabólico, un daño también puede ser a nivel cerebral. Lo principal es educar a esos trabajadores y que Sí, aprendan de minimizar los efectos, ¿no? Básicamente eso, y los trabajadores nocturnos son los más difíciles en poder educarles, Claudio. O sea, de verdad que sí. es un gran reto, ¿no? No, y también, por ejemplo, hay otro elemento importante de las áreas de trabajo en la noche, que viene siendo los grados Kelvin de la temperatura del color, de la iluminación, ¿no? Exacto. Que debería también estar limitado o dependiendo del tipo de horario que tiene la persona, tú deberías o no superar los 3000 grados Kelvin, 3000 creo que es grado Kelvin para ver si de repente modificas o no la liberación de melatonina. Si es un trabajo de alta requerimiento de concentración, si se hace con una adecuada iluminación, pero si de repente es un trabajo mucho más simple, se puede tener un grado más bajo de temperatura del color de la luz para que esta persona no sufra tanto las deficiencias de melatonina al día siguiente. Y otra cosa importante que aprovechando esto, aunque no estamos hablando tanto de trabajo, pero sí de actividades, también el identificar a veces el grupo etario en el caso de los colegios, que no es lo mismo el preescolar al adolescente en cuanto a los horarios de ingreso a clases y de la capacidad que tienen de respuesta al momento de la educación, ¿no? Y por lo menos ya en algunos países, cuando ellos llegan a la adolescencia, ya después creo que desde los 14 años o los 12 años, entran a clase más tarde y los Ujú. preescolares y escolares entran más temprano. Eso en Latinoamérica sería una catástrofe porque aquí todo el mundo está buscando llegar, dejar a los muchachos temprano en el colegio para irse a trabajar, pero en otros lugares sí se está haciendo, ¿no? Y para mejorar el rendimiento académico. Exacto. Sí, o sea, los adolescentes tienen una fase retrasada del sueño, ¿no? Que puede ser Ujú. afectado quizá por la etapa de pubertad y que se reorganiza el reloj biológico ya en la adultez, ¿no? Pero sí, es algo que en otros países está implementando, pero en nuestros países es un reto, pero que ayudaría mucho, no solamente a nivel Sí, académico, que totalmente de acuerdo, sino a nivel de la salud física, mental, que puedan dormir las horas claro. adecuadas, reducir el estrés, la ansiedad en los niños, adolescentes, condiciones médicas metabólicas, síndrome metabólico, obesidad que es tan común ahora en los niños, ¿no? O Sí, adolescentes. también condicionado en parte por la privación crónica de sueño, como lo veníamos Exactamente. comentando. Sí, a ver, hay una Eh, pregunta, es muy interesante tu información, Claudio. La otra es si un adulto
¿Cuál sería el mejor cuestionario para evaluar la somnolencia excesiva diurna en trabajadores? Bueno, yo quiero aclarar algo. Gracias por la invitación. Yo no soy altamente experto en medicina del sueño ocupacional. Em, Entiendo yo que se utiliza igual la escala de somnolencia Epworth y Sí. creo que se combina con la de Stanford y algunos utilizan el inventario de sueño vigilia, pero nosotros no tenemos un protocolo armado porque actualmente, por lo menos en Venezuela, la medicina del sueño no se considera como una herramienta indispensable en la salud del trabajador, cosa por lo que queremos pelear en la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. Yo no sé, tú que tienes más experiencia trabajando ocupacional, Eduardo, ¿qué sabes al respecto? No, sí, definitivamente sería la escala de somnolencia de Edward. Lamentablemente, como tú dices, hay una barrera en que la persona cuando responde el cuestionario entienda bien cómo responde las preguntas, ¿no? Y a Ujú. veces, como tú mencionas, muchas personas son fatigadas por años y no saben diferenciar entre somnolencia y fatiga, o que dicen, estoy muy cansado, me puedo quedar dormido donde sea, y cuando uno hace el cuestionario, puntaje normal, o sea, de Ajá, nueve exacto. así, Sí, te da cinco. un gran porcentaje. Me muero de sueño, doctor, estoy que bostezo, estoy con fatiga. Ya hago el cuestionario, le explico de 0 a 3, 0, ninguna probabilidad, uno raro que te da de cabeceo, sueño, y como tú explicaste en detalle y no pueden Sí. responderlo, hay una capacidad, una incapacidad de responderlo. Entonces, Fíjate que yo tengo un caso que estos síntomas son a veces tan difíciles de tipificar. Que yo tengo un caso muy interesante de un paciente que vino a la consulta porque él decía que tenía mucho sueño, ujú, pero cuando se interrogó y se hizo la historia, él lo que tenía era un blefaroespasmo. O sea, se le cerraban los ojos, pero como un movimiento anormal. Entonces ah, él estaba ya en una fase avanzada de blefarospasmo y le costaba abrir los ojos, ¿no? Y entonces él decía que no, que eso es que tenía mucho sueño y al final era un trastorno de movimiento. O sea, lo utilizo como un ejemplo de la exageración al absurdo, ¿no? O sea, a veces las personas no saben cómo interpretar lo que sienten y es el trabajo de uno poder más o menos desmenuzar el síntoma para ver si es verdaderamente lo que presentan. Cabe destacar que este paciente que te digo que tenía el blefaroespasmo, le habían hecho un estudio de sueño, porque él decía que tenía mucho sueño y algún médico le mandó un estudio de sueño, a ese nivel, pues, ¿no? A eso te lo comento. sí. Este, ¿qué más? Ah, En bueno, aquí caso, está. sí. Ajá, En caso de adultos mayores, ¿cómo tratar en la línea de atención primaria la inversión del sueño? Me imagino que es que son búhos en la noche y duermen todo el día. Entiendo que eso es la claro. inversión del sueño, ¿no? Habría que ver si ese adulto mayor Ujú, está, desde el punto de vista del sistema nervioso normofuncionante o tiene un deterioro cognitivo. Porque hay un elemento importante y es que para tener insomnio, la persona tiene que tener la voluntad de dormir. O sea, tiene que estar consciente de que quiere dormir y no puede. O de que de repente en el adulto, ¿no? Por supuesto, en el niño no. Que quiere dormir y que no puede, que tiene dificultad para iniciar o para mantenerlo. A veces pasa que el paciente tiene un deterioro cognitivo, toda la noche está inquieto, trasteando o a veces gritando, pero tú le preguntas al día siguiente cómo durmió y el paciente te dice que está durmiendo perfecto y que no tiene ningún problema. Entonces no debemos confundir insomnio con un trastorno del comportamiento en un paciente con un deterioro claro, cognitivo. exacto. Eso es importante. Entonces, asumiendo que el paciente tiene un estado normofuncionante desde el punto de vista cognitivo, lo que muchas veces pasa con el adulto mayor es que él duerme menos, 5 o 6 horas, pica el sueño polifásicamente, es decir, una siesta de 20, 30 minutos en la mañana y en la tarde, y quiere acostarse a las 8 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana, cosa que es biológicamente imposible. Imposible. Muchos de ellos se acostumbran a acostarse muy temprano y se paraban a las 4 o 5 y quieren seguir haciendo eso a los 90. Entonces, si se acuestan a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, ya a las 2 están despiertos. Y la gente lo lleva a la consulta porque quiere que lo mediques porque es que no está durmiendo nada. No, no, lo que pasa es que se está acostando muy temprano. ¿Qué se recomienda? Bueno, primero tienen que recibir luz solar. Sí, Recibir luz solar en la mañana, recibir luz solar en la tarde. No sé, quizás para la gente en Perú es un poco más complicado. Entiendo que está muy nublado muchas veces al año. Aquí estamos caribeños tropicales, aquí no hay que comprarle lámparas de fotoestimulación a nadie. Lo sacas a la calle y ya está. Este, pero sí es bueno.
20, 30 minutos de sol a la media mañana, 20, 30 minutos de sol a media tarde, evitar los soles del mediodía y irle haciendo una siesta un poco tardecita, un poco 5, quizás media hora para que te aguanten como un poquito más hasta las 10, que se acuesten 10, 10 y media para que se despierten a las 4 o 5. Ahora, si está completamente invertido, em, bueno, en casos muy, muy severos, nosotros a veces les mandamos a hacer unas pruebas de melatonina en saliva, porque a veces tienen, sabes, importantes déficits de ese ambiente, pero es importante diferenciar si el paciente está neurocognitivamente bien o tiene un trastorno neurocognitivo. Si es un trastorno neurocognitivo, también utilizas estas medidas no farmacológicas, pero también hay que medicarlo a veces. Entonces, a veces no queda de otra. Sí, definitivamente, como comentas también, algo importante es su higiene de sueño también, ¿no? Algo sencillo. Muchas personas ya están de los 70, 80 años, están retirados, no tienen obligaciones como en nuestra edad que estamos productivos a la sociedad. Claro. Y mucho tiempo también limitan en redes sociales. La población adulta mayor también está muy expuesta a las tabletas, celulares y Oye, padres. sí, Sí, de verdad que Facebook, las personas adultas, ¿no? sí, sí, Historias, sí. YouTube. Y eso también afecta la producción de melatonina que obviamente con la edad también se va reduciendo. O sea, menos Claro, producción de porque melatonina. además Ajá. ellos particularmente, como no pueden leer muy bien, tienen Bien, esos teléfonos súper brillantes. De repente, quizás tú y yo podemos tener un night shift y tener una pantalla amarillentada y no nos afecta tanto, pero ellos tienen el teléfono, así como lo tienen sonando durísimo, lo tienen brillando durísimo. Entonces, se hace un poco así más es. complejo, ¿no? Sí, la población adulta mayor y puede tener trastornos del sueño, es muy común también. Entonces, Sí, al final, la esencia de lo que comenta Claudia es, requiere una evaluación, una historia clínica detallada y saber sí, hay exactamente que cuál es la sentarse a causa. hacerlo, hay que Sentarse sentarse a y hablarlo. hablar claramente con el paciente, con la persona adulta mayor y evitar la polifarmacia, ¿no? Muchos Sí, familiares piensan, ah, no, hay que darle una medicina para que duerma, y muchas de esas medicinas tienen efectos secundarios o pueden interactuar con medicamentos que ya esté tomando un adulto mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta eso en mente cada vez que se evalúa. Y como tú me comentas, el sueño duermen 7 horas, quizás no varía mucho que un adulto de edad media, pero la calidad de ese sueño es mucho menor, ¿no? Es más sueño sí, ligero, también, sueño profundo o sueño REM. Entonces hay que prestar mucha atención a eso también. Ah, sí. existen protocolos estandarizados para evaluar la calidad del sueño de los trabajadores. Sí. Es un Eh, tema, un tópico es importante muy allá, ¿no? importante, sí, Sí, sí. sí, sí. Qué ¿Y cuáles son envidia. los Me protocolos? gustaría que de repente se pudiera hacer tanto énfasis aquí como allá con respecto a lo laboral, ¿no? Sí. Vamos a tener que movernos más con eso. Lo que podría conversar acá sobre protocolos estandarizados para la calidad del sueño de los trabajadores sería quizá evaluar con una calidad, un cuestionario de Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Ese te evalúa muy bien la calidad de sueño, para Claro. empezar. Y de ahí, si quieren, de fase inicial, empezar con un diario de sueño, ¿no? Si Ujú, algunos tienen problemas de insomnio, como tú explicaste muy en detalle, o la somnolencia. Y sobre equipos de programas de vigilancia, bueno, en vez de un antígrafo estamos en los relojes inteligentes, los smartwatches, ujú, que están cada vez mostrando más variables de relevancia, obviamente siempre con la precaución del caso, no son para diagnóstico, no son para detectar apnea del sueño o movimiento de miembros inferiores o narcolepsia, pero sí pueden orientar sobre el patrón de sueño de la persona, ¿no? Ah, y bueno, analizarlo en detalle, ¿no? Si hay sueño interrumpido, o sea, tiene bastantes variables similares a un actígrafo, no son lo mismo, hay que recalcar, pero claro. van varias información. No sé si tienes algo que agregar al actígrafo y los relojes inteligentes, Bueno, Claudio. es importante que hay muchos en el mercado, ¿no? Sí. Y es bueno. Si, por ejemplo, tú quieres implementarlo en algún ambiente laboral, tienes que procurar en la medida de lo posible utilizar algunos que están bastante más trabajados. Entiendo que la gente de Huawei ha diseñado un importante reloj. Samsung tiene también unos medidores que inclusive pusieron un puesto y han sido utilizados en algunos trabajos de investigación. Estuvieron presentes con un stand en el último Congreso Mundial de Sueño. O sea, aparentemente lo que es Samsung, no estoy haciendo publicidad de nada, pero No, Samsung, no, está bien. Huawei, etcétera. Y lo importante también es que utilices el mismo modelo bajo los mismos parámetros
que las personas se lo coloquen siempre en la mano no dominante, si es diestro en la izquierda, si es zurdo en la derecha, y utilizar el mismo programa para poder interpretar la información, pero con sus limitaciones, ¿no? O sea, no le podemos dar tanto valor, pero sí puede ser de utilidad. Ahora, quería hacer un punto adicional. Yo leí un trabajo de la escala de calidad de sueño de Pittsburgh que hicieron una validación peruana. O sea, yo leí el Ujú, sí, trabajo de la validación peruana. Entonces, al que está preguntando eso, busque esa información porque tienen ya una versión peruana validada que exactamente. podrían utilizar en el trabajo. Quizás le escriben al investigador, les dicen para de repente utilizarla y seguramente lo van a poder trabajar. Exactamente, sí, ya está validado en Perú en español, entonces no Ujú. hay inconveniente. Ah, y lo último sobre los relojes inteligentes son útiles con la debida precaución del caso y el análisis de la data. Un médico somnólogo creo que sería de Sí, gran es un ayuda. experto, exacto. Tiene que ser un experto para tener una idea y complementándolo con la historia clínica del trabajador, veo si, o que pueda sugerir de esa manera quizá una evaluación más detallada con un estudio de sueño. Y también hay que tener Claro, presente que esos relojes tienen algoritmos que son propios de las empresas que las producen. Entonces nadie sí, tiene exactamente el algoritmo y pueden tener ligeras variaciones como claro, Fitbit, Apple, Xiaomi y otra Samsung. Como decimos, sí. está dando las muestras de marcas, no es publicidad, pero siempre tenerlo con la precaución del caso, ¿no? No, y que tienen una gran cuantía poblacional de análisis y que lo están utilizando en algunos trabajos poblacionales y están siendo hasta cierto punto vigilados por algunas organizaciones científicas. Entonces, eso es un buen estándar para Exacto. poderlos alinear adecuadamente. O sea, no es que no los utilicen, pero con precaución y siempre buscando un especialista que lo analice. Sí. Aunque Eh, ahorita los actígrafos han ido bajando de precio, disculpa la interrupción. sí, sí. ¿Sabes que un actígrafo aparato como de 2.500 $3.000 y ahorita se ha popularizado tanto y se ha simplificado tanto en la tecnología que ahorita se consiguen actígrafos no baratos, pero ya no son $3.000, ya son que 500, ¿sabes? O sea, se puede, de repente una empresa que tenga la solidez como para poderle estudiar en sus trabajadores, ¿sabes? Podría adquirir algunos cuantos, ¿no? Exacto. Solamente por comentario. Sí, antes los precios eran mucho mayores. Ujú. Este, el otro, doctor, buenas noches, excelente ponencia, estoy totalmente de acuerdo. Quería consultar qué pasa con aquellos pacientes que no reaccionan a los estímulos externos como las alarmas durante el sueño y denominamos que tienen el sueño profundo. Es una buena pregunta. Ah, ok, Tenemos pacientes que no se despiertan cuando la alarma suena al costado de ellos, ¿no? No sé tú qué comentas claro. también. Sí, Bueno, tú sabes que la dificultad para despertarse es principalmente dependiendo de la etapa de sueño en el que el individuo se encuentre, ¿no? sí, En el sueño profundo, en el sueño delta, en el sueño de ondas lentas, es mucho más difícil poder despertar al individuo. De hecho, por eso digamos, en la categorización clínica del sueño decimos que el sueño es relativamente reversible, porque también depende de la etapa del sueño en que despiertes a la persona. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Bueno, en primera instancia, habría que ver si no es un individuo privado de sueño. Hay que tomar en cuenta que la privación de sueño, que es un problema de salud mundial, hace que aumente la densidad de la etapa N3, porque es el efecto de la homeostasis de sueño. Si la persona duerme poco, cuando duerme, va a caer brusca y rápidamente en etapa N3. Y también esto puede ser fisiológico, por ejemplo, en los niños. Los preescolares, escolares e inclusive algunos adolescentes tienen una etapa N3 mucho mayor que la del adulto, más de 30-35%. Bueno, creo que todos hemos tenido la experiencia de algún preescolar escolar que se quedó dormido en una fiesta, en unas sillas mientras suena la música y no se despierta. Eso es sueño profundo y eso es mucho mayor en los escolares y preescolares por que están liberando hormona de crecimiento. Ahora, hay que considerar de que muy probablemente o hay privación de sueño o hay un sueño de mala calidad y la razón por la que tiene un sueño profundo en exceso es un efecto homeostático, es decir, esta persona probablemente no está durmiendo bien y por eso su sueño suele ser tan pesado. Hay que caracterizarlo. La mejor manera a veces es hacer un estudio de sueño a ver por qué está ocurriendo esto, pero esas probablemente sean las causas más frecuentes. exactamente. Sí. Y bueno, y también hay que evaluar si está bajo exposición de alguna sustancia, Exacto. fármacos.
Sí, o si de alcohol repente tiene alguna hipersomnia o hipersomnia. primaria, una narcolepsia, ya, si la persona está durmiendo bien, hace todo bien y todo está bien y no se priva de sueño y además sigue así, hay que considerar de que hay una densidad alta de etapa delta de sueño y que puede ser un trastorno. Sí. En Latam tenemos tanto que mejorar más con los estudiantes de pregrado y la ciencia amiga, ya que hacen turnos y no pagadas y dan días compensados. Bueno, Es así, es así. eso es un problema. Es un problema a nivel de Latam. Buenas noches, excelente ponencia. En su experiencia, ¿cuáles serían para usted los pilares fundamentales en la elaboración de un plan de fatiga y somnolencia? Ok, bueno, primero, yo creo que lo Buena mejor es pregunta. educar al personal, educar a Ujú. las personas. O sea, no hagamos diagnósticos de trastornos del sueño en personas que están durmiendo 4 horas todos los días. ¿Ok? Primero hay que identificar verdaderamente si están cumpliendo los pilares esenciales para tener un sueño saludable. Que se den el tiempo suficiente para dormir, que lo hagan regularmente más o menos a la misma hora, que las personas tengan un ambiente adecuado para dormir, que a veces también es difícil desde el punto de vista habitacional en Latinoamérica, que sea una temperatura adecuada. O sea, primero hay que hacer una auditoría de sueño y corregir el sueño como lo viene presentando el individuo. Si tú corriges estas dimensiones, como dicen en la Word Sleep, estas dimensiones de sueño y la persona sigue teniendo un trastorno, sigue teniendo somnolencia o fatiga, en ese caso lo primero es objetivarlo. O pasas una escala de somnolencia, una escala de fatiga, y dependiendo de la cuantía que te da, hay que investigar las posibilidades de enfermedades médicas o trastornos del sueño y si de repente no hay algo francamente evidente, como puede ser un dolor crónico, como puede ser un hipotiroidismo o una enfermedad cardíaca, sí vamos a tener que probablemente hacer ya un estudio más profundo, una actigrafía, un análisis de mantenimiento de vigilia, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Sí. Es básicamente la calidad, cantidad de sueño, la regularidad es La fundamental. regularidad, el horario. El No es lo horario mismo también hay dormir que... de 2 a 10 que dormir de 10 a 6. Ya Exacto. eso es conocido. Tenemos un reloj biológico y no es lo mismo, aunque duerman las mismas horas, no es lo mismo dormir de maneras irregulares. Bueno, como la paciente que les mostré en el ejemplo de la Sí, actigrafía, ya estaba durmiendo 8 horas, pero era un desastre, pues, ¿no? Y igualito estaba cansada. Entonces también es importante la hora a la que se duerme, ¿no? exactamente. Y la irregularidad ha mostrado que también influye a nivel cardiovascular, ¿correcto, Claudia? O sea, no Ah, solamente sí, dormir la las horas. variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, Eh, dormirse ya, bueno, ahí se está trabajando mucho en este modelo teórico de Mind After Midnight, la de la mente después de la medianoche, ¿no? Va ganando un poco más de fuerza de qué le pasa a la vigilia nocturna cuando se extiende. O sea, también es el hecho de estar muy despierto en la noche, tiene sus consecuencias también conductuales y fisiológicas. sí. Somos mamíferos diurnos, o sea, eso no lo podemos contrarrestar. Entonces está ahí Exactamente. Es lo que hay que codificado en entender. nuestros genes. Está en nuestros genes, nuestra genética y de tantos años. Y acá viene, por ejemplo, el tema de la luz azul, ¿no? O sea, la luz azul es un proceso evolutivo. O sea, en la Sí, etapa de cientos de millones de años atrás, la vida vino del mar, y en el mar, obviamente, la luz no solamente viene de varios colores, amarillo, rojo, verde, violeta, y el azul era el único que llegaba a mayor profundidad del mar, donde la ventaja de que los mamíferos, o sea, los seres marítimos en ese momento, que percibían la luz azul, tenían más capacidad de cazar y ocultarse de otros depredadores. Entonces, de ahí viene la evolución de la luz azul. Entonces, esa es parte nuestra, ¿no? Y acá viene, por ejemplo, una pregunta, Claudio. ¿Qué opinión tienes sobre el uso de lentes contra la luz azul, ¿no? ok. Mira, desde el punto de vista de experiencia de trabajo con pacientes, es verdad que muchos pacientes comentan que les funciona, eh, pero yo no estoy convencido de que verdaderamente no sea Un placebo. quizás un efecto placebo, ¿ok? Exactamente. Ujú. La evidencia científica es muy inconclusa. De hecho, inclusive han habido algunos resultados paradójicos. Em, Yo creo que es un poco más complejo que solamente el espectro de luz. Tiene que ver inclusive con el patrón cronobiológico del individuo, tiene que ver inclusive hasta con el grupo étnico de donde viene la persona y la adaptabilidad que tiene desde el punto de vista de epigenético, ¿no?
del país donde se encuentra, el clima, la intensidad luminosa. Yo creo que es un poco más complejo. En- yo creo que lo mejor sería la regulación de la dosis de las pantallas más que intentar filtrarla. Me parece que tiene mejores resultados, es decir, tener regularmente horarios para poder exponerse a las pantallas y a las distintas luces de alta temperatura de color. Pero yo no, sabes, para mí no ha habido una evidencia que para mí sea determinante como para decir sí, vamos a utilizarlo. Y yo creo que en vez de lentes, yo creo que lo más adecuado sería adecuar la luz en base a la fase del día, ¿no? Ujú, Porque ujú. estamos invertidos. El 90% del tiempo estamos en oficina durante el día. Y la luz Sí. que tenemos, que se cuantifica en base a los luxes, será 500 Ujú. luxes, quizá 1000 luxes, con una luz blanca. Mientras que un día nublado podría ser expuesto a la luz, a pesar que es nublado, puede tener hasta 5000 luxes. Un día Sí, soleado, de verano, podría ser hasta 10.000 luxes, que son los que, como comentaste bien en tu presentación, ayudan claro. a regular nuestro ritmo circadiano. Y en la noche, Sí, al oscurecer, la cantidad de luxes baja a menos de 1.01. Y claro. estamos en la casa con luz blanca de 500 lux. Estamos totalmente invertidos. Y yo creo que hay estudios, no me acuerdo este médico que ha trabajado bastante en el música circadiano, pero está evaluando también empresas para que la intensidad de luz vaya bajándose conforme pase el día y acabando el turno, Ujú. variar la intensidad de los luxes y de la luz, ¿no? Que no sea luz azul, sino de menor intensidad amarilla o de ese tipo que ayude a Sí, que la persona entienda que es hora de acostarse, porque con Edison era 50 luxes, creo, la sí, bombilla, exacto. Era un y él, bombillito, después la luz blanca era, creo, no me acuerdo los números altos, 1000 luxes, después vino el claro. LED hace una década, son 4000 luxes, o sea, hemos hecho sin querer estamos dando un sabotaje a nuestra función biológica, Sí, fisiológica. lo que pasa es que también con el ahorro energético, obviamente las luces incandescentes eran mucho más tenues y de un espectro de color distinto, pero cuando apareció el ahorro energético, bueno, la verdad es que no se midieron las consecuencias. En Brasil y en la Comunidad de Madrid hay un plan maestro de regulación de la luminosidad, que es algo que debería irse replicando en las ciudades. Yo también Exacto. entiendo que algunas ciudades quieren iluminar bastante por razones de delincuencia, Sí. pero igual está afectando inclusive a las especies, a la migración de las aves, a la A las aves, a los anidación. mamíferos, también está impactando Entonces en... hay que buscar un Exactamente, punto intermedio. exactamente. Sí, O sea, hay que tener mucho presente eso para evitar problemas futuros, sí. migraciones y todo. Y además hay estudios que han demostrado que cuando la persona deja de estar expuesto a la luz artificial, este, va graduando y regulando su reloj biológico. Hay estudios que lo han demostrado. Entonces es bien interesante ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y en turnos Eh, laborales, la luz blanca, que todos trabajan, cuando estábamos de alumnos internos en los hospitales, está también llevando a un efecto de nuestro reloj biológico y hay un incremento de cáncer de mama, por ejemplo. Algo eso no lo había leído. Sí, o sea, Claro. en el último Pero debe siglo, tener que ver con el efecto del cortisol el y... cortisol, la luz, y cómo inhibe nuestra capacidad de ritmo circadiano, de 20 casos en 100.000, creo que ahora se ha triplicado a 70. Y Oye, inclusive cáncer de próstata, si no me equivoco. Entonces hay bastante que averiguar, investigar todavía, ¿no? sí, sí, sí. Y listo, o sea, son excelentes preguntas. Bueno, en Centroamérica no hay protocolos laborales en este tema, Bueno, definitivamente. tranquilo, amigo, que en O sea, no te Sudamérica tampoco preocupes, hay mucho. sí, Por se eso está tienen avanzando. que unirse a la Asociación Latinoamericana de Sueño Exactamente, para que juntos hagamos un movimiento y podamos, de hecho, a través de la Asociación Latinoamericana de Sueño, difundir y solicitar a las autoridades que hagan conciencia en esto, ¿no? Pero tenemos que unirnos para trabajarlo porque no es una prioridad para muchos de los gobiernos regionales y nacionales, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de hacer bulla. sí. Y también como mensaje, también este jueves, como preámbulo al Día Mundial del Sueño, como mencionaste, Claudio, el viernes 14. Hay otro Ujú. webinar a la misma hora, a las 7 de la noche, sobre el poder del sueño saludable, ¿no?
cómo transformar tu vida a través del descanso con el doctor Felipe Carrillo y el doctor Alex Villarreal. Este, sí, inscríbanse también, va a ser muy útil, muy productivo, porque como se han dado cuenta de esta charla, hay mucho que saber más sobre el sueño, la fatiga, la somnolencia. Y creo que, como mencionas, Claudio, hay que unirnos, ¿no? A nivel de la TAM y fomentar el sueño como una parte vital de todo ser humano. Yo creo que es mejor dormir un tercio de nuestra vida para Ujú, vivir bien dos tercios de la vida que queda, claro, evitando complicaciones cardiovasculares, metabólicas, problemas de depresión, ansiedad, salud mental, ¿no? No sé, sí. hemos sido muy buenas preguntas, gracias, hemos podido responder todas, gracias a ti y yo como moderador, con tu expertise. Y no sé si tienes unas últimas palabras, Claudio. Bueno, estén muy pendientes del webinar del jueves. No, a veces no hay muchas oportunidades para poder alimentarse de todo esto de la medicina del sueño y nada, enamórense. Vean que este mundo verdaderamente es fascinante y que deja muchísimas satisfacciones, sobre todo porque como es una disciplina tan joven, hay mucho por hacer y muchísimo por aprender. Entonces, nada, los invitamos a que despierten al mundo del sueño y créanme que ustedes mismos y sus pacientes lo van a agradecer. Estoy a la orden, alguna duda, si quieren que conversemos algún otro tópico, podemos hacer otra discusión. Y bueno, no olviden celebrar el Día Mundial del Sueño el viernes. Hagan de la salud del sueño una prioridad. Difundan esta información a todos sus familiares y amistades. Por favor, que necesitamos cada día dormir más y mejor. Así, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos los participantes. Damos por concluido este webinar y muy bien, nos vemos este jueves 13 de marzo a las 7 de la noche nuevamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Saludos. gracias.